Buenas tardes, mi nombre es Luis Raimundo Barrera Medrano y haré una pequeña revisión de lo que es la NOM 001-CD 2012, que es la norma fundamental para sistemas fotovoltaicos en México. La NOM 001-CD 2012 es una norma que establece requisitos obligatorios para las instalaciones eléctricas en la utilización del país. Es emitida por la Secretaría de Energía. Y para la ingeniería fotovoltaica, esta norma representa el marco legal técnico que regula el diseño y la instalación para la conexión y la generación de energía partiendo de los sistemas solares fotovoltaicos, inyectando energía a la red eléctrica. Este es el contenido a revisar, se consta de 9 capítulos, definiciones, en el capítulo 1, capítulo 2 es el cableado, capítulo 3 protecciones, capítulo 4 acometidas, capítulo 5 cálculos a considerar, capítulo 6 instalaciones en el establecimiento especiales, capítulo 7 requisitos para instalaciones y alumbrado y fuerza, el capítulo 8 es la puesta a tierra y el capítulo 9 es en los sistemas fotovoltaicos. En el capítulo 1, aquí pone el marco, por así decirlo, hasta dónde abarca su base legal y la terminología técnica. Su función principal es eliminar ambigüedades y establece un marco normativo que aplica a todas las instalaciones eléctricas de México y declara la obligatoriedad como norma establecida por la CENER sin su cumplimiento, tanto en los sistemas solares, son ilegales e inseguros. Para los fotovoltaicos, este capítulo es crucial y define formalmente los conceptos, interconexión, el sistema fotovoltaico y la generación contribuida. Esto es una base documental justificada en el capítulo 9. Capítulo 2 es el cableado. Su objetivo central es prevenir que los 3 grandes riesgos que hay en un circuito eléctrico, ya sea el sobrecalentamiento, daños mecánicos, degradación ambiental, y para evitarlos se establecen reglas estrictas que dicta la primera, la correcta selección de conductores, específicamente para interiores secos y para lugares húmedos. Para la 2 exige la canalización adecuada, el uso obligado de tubería y el conduit metálico PVC. Y en la 3 establece la identificación inequívoca mediante colores obligatorios: negro, marrón, rojo y azul para fases vivas, blanco, gris para neutro, verde o verde amarillo para protección. Para fotovoltaica, este capítulo es crítico. ¿Por qué? Porque obliga el uso de cable especial PV Wire o US2 para circuitos de corriente directa en exteriores, diseñando para resistir la radiación UV y las temperaturas de hasta incluso 95 o 100 grados Celsius en la intemperie, además de que todo el cableado en corriente directa esté dentro de tuberías de conduit metálicas en su recorrido, especialmente en techos, áreas accesibles, creando una barra física contra daños y condiciones extremas. En el capítulo 3 abarca lo que son las protecciones. Aquí se dividen en 2, que son las sobrecargas de cortocircuitos y las contrafallas en tierra, los contactos directos. En la primera, establece el uso obligatorio de interruptores termomagnéticos correctamente calibrados, y su selección depende de la corriente nominal que debe coincidir con la capacidad del conductor protector, y la capacidad del conductor y la capacidad de interrupción. Contrafallas a tierra. Exige que los interruptores diferenciales en lugares de riesgo, ya sea baños, cocinas, exteriores, albercas, estos dispositivos salvan las vidas y detectan las fugas mínimas de 30 miliamperios y cortan la corriente en milisegundos. Para fotovoltaicos, este capítulo adquiere complejidad porque los sistemas fotovoltaicos operan en 2 mundos: corriente directa y corriente alterna. Exige un interruptor termomagnético dedicado para el inversor en corriente directa y requiere dispositivos de conexión específicos para corriente directa, fusibles o breakers de alta tensión para corriente directa y un interruptor de desconexión manual para corriente alterna.
Y lo más difícil es extinguir la corriente alterna. La norma reconoce que proteger los circuitos en corriente directa requiere tecnología y criterios especializados. En el capítulo 4, acometidas y equipos de medición. Su propósito es regular todo lo que ocurre desde el poste de distribución hasta el interruptor principal. Específicamente, la norma 1 nos da que los tipos de acometida permitidos ya son aéreos, con conductores visibles o subterráneos conductos, sus calibres mínimos y sus alturas de seguridad. En la número 2, la ubicación y accesibilidad al medidor, que debe estar protegido de la intemperie, pero accesible para lectura y revisión. Y en la número 3, las características del interruptor principal, que debe poder aislar completamente la instalación del usuario de la red eléctrica de CFE. Para fotovoltaica. Este capítulo es fundamental porque define el punto de acoplamiento de conexión. La norma exige que la salida del inversor se conecte antes del interruptor principal de instalación. En la práctica, esto significa que los burns de entrada del eje superior o en una barra especial entre el medidor y él. Capítulo 5. Los cálculos a considerar. Su función principal establece los procedimientos objetivos para determinar los valores críticos del diseño que rigen la selección de cada componente, conductores, protecciones, tuberías y equipos. Se basa en los principios de ingeniería eléctrica, pero los convierte en métodos prácticos y obligatorios. Para fotovoltaica, este capítulo es crucial ya que los dos voltajes distintos para los conductores de corriente directa y los paneles se debe de calcular la corriente considerando la ISC, corriente de cortocircuito del módulo, multiplicando por 1.5, que es el factor de seguridad. Luego de corregir por temperatura elevada en la azotea que alcanza hasta los 60-65 grados Celsius y finalmente de verificar la caída de tensión en la distancia total al inversor, limitada al 2% para no comprometer la eficiencia del sistema. Capítulo 6. Instalaciones en establecimientos especiales. Su enfoque principal es la clasificación de zonas de riesgo. Divide estos establecimientos en categorías específicas y establece requisitos escalonados para cada zona de peligro. No se trata solo de usar materiales, sino de aplicar las filosofías del diseño. Los tres grandes grupos son los lugares húmedos o mojados, áreas con presencia de gases, vapores y polvos, y espacios con atmósferas corrosivas. En este caso, pues los lugares húmedos o mojados serían los baños, las albercas. Las áreas con presencia de gases o vapores pudieran hasta ser incluso los mismos molinos o hasta incluso algunas secciones de lo que es la industria. Principalmente lo que es en la alimenticia. Y espacios con atmósferas corrosivas. Creo que aquí me atrevo hasta incluso a incluir lo que son las hidráulicas y en este caso pudieran ser hasta incluso los de las gasolinerías. Para cada categoría de la norma específica, las distancias mínimas de seguridad, que para los baños es de 1.5 metros, ahora sí, desde la toma hidráulica hasta la primera conexión, que por así decirlo es, supongamos el foco que está arriba o el apagador que está a 1.5 metros de lo que es la regadera o las llaves de mezcla. El capítulo 7. Requisitos para instalaciones de alumbrado y fuerza. Establece tres pilares fundamentales. Segregación de los circuitos, exigiendo que los circuitos de iluminación y de contactos, tomas de corriente, sean independientes. La densidad, ubicación adecuada de los contactos. Ahora sí no puedes poner, supongamos, un contacto a un lado de un tanque de gas o hasta incluso a un lado de lo que es la misma toma hidráulica. Y en este caso, bien específica. Y la instalación segura de luminarias, con reglas para evitar sobrecalentamiento cerca de materiales y combustibles, como los hilos falsos o balastros o drivers electrónicos. En este contexto fotovoltaico,
El capítulo 7 adquiere especial relevancia en sistemas aislados, off-grid y de respaldo de backup. Al diseñar un sistema solar con baterías, el ingeniero debe de crear un subtablero de cargas críticas alimentado por un inversor cuyos circuitos deben de cumplir escrupulosamente todas las reglas de este capítulo. Además, vuelve imperativo priorizar la eficiencia energética y seleccionar exclusivamente la iluminación LED de bajo consumo y especificar los electrodomésticos de alta eficiencia. Capítulo 8 es la puesta a tierra. Construye un sistema integral compuesto por 3 elementos, que es el electrodo o tierra física. En este caso es la varilla que está, por así decirlo, clavada a un lado de lo que es el medidor. Lo podemos ver en las instalaciones. El conductor de puesta a tierra, el tronco que une el electrodo y la barra del tablero principal, y los conductores de puesta a tierra, las ramas que conectan todas las partes metálicas no energizadas, que son los gabinetes, tuberías y estructuras de carcasas de equipos. Y la efectividad del sistema se mide en ohms en resistencia. La norma exige una resistencia máxima de 25 ohms. Si se supera este valor, se puede instalar un segundo electrodo separando al menos 1.8 metros del primero, y prioriza el uso de varillas de cobre o acero cobrizado, mínimo de 2.4 milímetros metros de longitud, y establece un calibre mínimo del CPT. Y en el capítulo 9, en los sistemas fotovoltaicos. Aquí reconoce la naturaleza dual de los sistemas fotovoltaicos, operando en dos mundos distintos: corriente directa y corriente alterna de alto voltaje, generada por paneles, y corriente alterna, sincronizada con la red para cada uno. Esto establece requisitos de seguridad específicos, abordando riesgos únicos como el arco eléctrico de corriente directa, que es muy difícil de distinguir, y la exposición permanente a la intemperie. Obliga las protecciones especializadas para corriente directa y dispositivos de protección contra sobretensiones, tanto que la entrada de corriente directa del inversor de su salida, para brindar a los equipos electrónicos e interruptores una desconexión manual de acción rápida, específicos para corriente directa, claramente etiquetados accesibles. Exige y marca los exclusivos, el uso obligatorio de cable PV Wire o US 2.2 o US 2 para circuitos en corriente directa exteriores resistentes a los rayos UV y altas temperaturas. El código de colores es estricto: rojo para positivo, negro o blanco para negativo y verde para tierra. Y la etiqueta permanente de advertencia de precaución, fuentes de eléctrica múltiples. Esto me recuerda mucho a lo que son, a los gabinetes que están al inicio de lo que son los locales, a un ladito de la puerta, pero no están tan cerca de lo que son las personas o los productos. Por mi parte, esto sería todo. Le agradezco mucho su atención. Y sí, gracias.